La Red Ciudadana de Monitoreo Legislativo en pro de los derechos humanos, Reduciendo Brechas, tiene el objetivo de promover la consolidación democrática en México, contribuyendo en el avance legislativo de los derechos humanos en 8 estados, los cuales son Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca. Para ello, las organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a cada uno de estos estados fungieron como observatorios, monitoreando a partir del año 2014 a febrero del 2016 el avance legislativo de los derechos humanos en cada entidad. En el caso de Oaxaca, se revisó también la implementación de políticas públicas. En este sentido, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, AC-CEPIADET, como parte de la red, realizó el monitoreo sobre el tema Acceso a la Justicia y Pueblos Indígenas. Y kachira tutuka tuni nuntauka yo na tengara yo hisa onu neo sunyo na tengara to unka onre tu sana to unka o stila kandora na ti yo nyene kwachi nega yo hinya wa yo kule cuenta ratata ashira betinho nyene kwachi no le o ya ko yo le ya na anu yo. México es un país pluricultural y multilingüe. Por tanto, el respeto de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas es fundamental. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, se hablan 364 variantes lingüísticas, de las cuales 176 son habladas en Oaxaca, lo que representa el 48.3% del total nacional. Conforme a la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Oaxaca cuenta con 3.967.889 habitantes, siendo la entidad federativa que ocupa el primer lugar en personas hablantes de lengua indígena, con 1.227.660 personas, que representan el 32.2% del total de habitantes. Bajo este panorama y para garantizar un debido proceso, es fundamental contar con un intérprete o traductor en lengua indígena en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente. Sachi jiwa yo sana yo ami kunundi kayo sarami duna chile tauna kukunda ini nanya ka tasia de kwachi nuna sikai tutu sa kwachi ni sana. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, apartado A, fracción octava, reconoce el derecho de los indígenas a ser asistidos por intérpretes. Estos intérpretes deben conocer la lengua y cultura de la persona indígena. Para ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció los siguientes parámetros para satisfacer este derecho. 1. Requerir a las instituciones, ya sean estatales o federales, la asignación de un intérprete certificado. 2. En caso de que ninguna institución resuelva favorablemente su solicitud, podrá nombrar a un intérprete práctico que esté respaldado por la comunidad o que tenga algún tipo de certificado institucional. 3. Una vez demostrado que no se cuenta con intérprete práctico, se puede nombrar a un perito del que se tenga elementos para determinar que conoce el idioma y la cultura del indígena procesado, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o tiene relación con dicha cultura o idioma. Hacer posible que los servicios de interpretación y traducción se presten con todas las garantías necesarias es clave para el respeto del derecho humano al uso de las lenguas indígenas en espacios de justicia. De acuerdo al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, PANITLI, Oaxaca cuenta con 66 intérpretes acreditados y 6 certificados. Sin embargo,
estos únicamente cubren el 13.3% de las variantes lingüísticas habladas en la entidad. En este sentido, crece la importancia de formar a un intérprete de lenguas indígenas. La formación como intérprete tiene una técnica y para poder pasar un mensaje de manera adecuada de una lengua a otra, tiene que seguirse esta técnica. Y la manera de hacerlo correctamente es por medio de la profesionalización, por medio de seguir los pasos, las técnicas y los métodos de interpretación y que así no pueda prestarse a malos entendidos por los receptores de este comunicado que dan los intérpretes. En Oaxaca se han llevado a cabo 3 diplomados y un curso de actualización para la formación de intérpretes en el sistema de justicia. Estos procesos son insuficientes para cumplir con el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con la demanda existente en los órganos jurisdiccionales. Por ello, a través de la colaboración entre CEPIADET, INALI y el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, CESEIO, en el año 2016 se implementará la formación de intérpretes de lenguas indígenas en el ámbito de la justicia a través de bachilleratos integrales comunitarios. Bueno, es importante porque fundamentalmente es necesario que la labor del intérprete de lenguas indígenas nacionales sea reconocida por todas las instituciones públicas, que se remunere su labor, que es una labor como cualquier otra relativa a la interpretación de cualquier otra lengua, y eso va a ser factible que se asegure el cumplimiento del derecho que toda persona hablante de una lengua indígena en México tiene para ser atendida en la lengua que le pertenece, propia de su cultura. De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, en Oaxaca, en el año 2014 se estimó un total de 1.527 casos de presos indígenas. La CDI establece que el pago por servicios de interpretación será por la cantidad de 1.100 pesos por diligencia más viáticos. Asimismo, el pago de traducciones es de 150 pesos por cuartilla. En este sentido, a nivel federal, en los últimos 3 años, el pago de viáticos y honorarios en procesos penales ha sido resuelto. Sin embargo, a nivel local, todavía se enfrentan retos. De acuerdo con los datos del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, AC-CEPIADET, se requeriría aproximadamente 35,000 pesos para cubrir los honorarios y viáticos de un intérprete que participe en algún procedimiento judicial en materia penal, dependiendo de la ubicación geográfica del intérprete y del juzgado. Si este presupuesto de 35,000 pesos se multiplica por aproximadamente 1.221 presos indígenas, sumaría la cantidad de 42.735.000 pesos, cantidad que representa el 3.09% del presupuesto asignado al Sistema de Justicia de Oaxaca, el cual asciende a 1.381.775.616 pesos, distribuidos entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En este mismo sentido, al no contar con suficientes recursos presupuestales, el ejercicio del derecho a un intérprete se ve limitado. Los derechos lingüísticos interpretados dentro del marco de derechos culturales que han sido reconocidos por el Estado mexicano con la firma y ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San José, ya implican al Estado una serie de obligaciones que tienen que ver con acciones positivas, con acciones programáticas. Estos derechos requieren del diseño e implementación de políticas públicas
y estos derechos, su garantía se rige bajo los principios de progresividad y no retrogresión, que significa siempre buscar como el gradual avance hacia la garantía de estos derechos y también el máximo uso de recursos disponibles. Es decir, los estados tienen que hacer el mayor esfuerzo por asignar recursos de manera que estos derechos puedan garantizarse. De acuerdo con los datos del monitoreo Reduciendo Brechas, existen recursos asignados a otros temas que son menos urgentes. Por ejemplo, tan solo la realización del proyecto ejecutivo del Centro Cultural y de Convenciones de la ciudad de Oaxaca tuvo un costo de 36.900.003 pesos. En este mismo sentido, en Oaxaca, en el 2012 se gastó 238.117.628 pesos con 55 centavos en publicidad oficial, es decir, 6 veces más de lo que implicaría pagar un intérprete o traductor para cada indígena preso en la entidad. Datos tomados del Imparcial Mayo 2015 y www.fundar.org.mx. Estos datos presupuestales serían suficientes para solventar la necesidad de intérpretes y traductores en el sistema de justicia en un estado con la diversidad cultural y lingüística como Oaxaca. En un estado pluricultural, para garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, es fundamental contar con intérpretes y traductores preparados y remunerados. El intérprete es un actor imprescindible para lograr un equilibrio en la relación de los pueblos indígenas y el sistema de justicia del Estado. Por ello, no debe ceñirse únicamente a la interpretación técnica de una lengua a otra. Garantizar el uso de las lenguas indígenas no solo es respetar el ejercicio de un derecho humano, implica contribuir a preservar la diversidad lingüística de la entidad, del país y del mundo. Por ello, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas implica lo siguiente: un diseño institucional diferenciado, la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de las políticas públicas, además de la asignación de presupuesto público para la implementación de acciones concretas.